95 millones de personas lo vieron todo en vivo. El hombre más famoso de América, dentro de una camioneta blanca, con una pistola en la cabeza, transmitido por helicópteros mientras la nación entera miraba. Pero lo que nadie vio fue lo que pasó antes, los años de advertencias, las señales rojas que todo el mundo ignoró. Si conoces la historia de OJ, crees que ya sabes cómo termina. Te equivocas. Para entender la magnitud de lo que se derrumbó esa noche en la autopista 405, hay que entender primero lo que O.J. Simpson representaba para Estados Unidos. No era simplemente un exjugador de fútbol americano retirado. Era, para varias generaciones de estadounidenses, la prueba viviente de que el sueño americano funcionaba sin importar de dónde vinieras. Había nacido en 1947, en un barrio pobre de San Francisco, hijo de una familia que luchaba por llegar a fin de mes. De niño padeció raquitismo y tuvo que usar aparatos ortopédicos en las piernas, algo que en cualquier otra historia habría sido el final del sueño deportivo antes de empezar. Pero Simpson no solo caminó bien, corrió mejor que casi cualquier ser humano que el fútbol americano universitario hubiera visto. En 1968, ganó el trofeo Heisman, el máximo honor del fútbol universitario, de forma arrolladora. 5 años después, en 1973, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en superar las 2,000 yardas de carrera en una sola temporada, una marca que en su momento parecía sacada de la ciencia ficción del deporte. Pero lo que hizo verdaderamente único a O.J. Simpson no fue solo lo que logró en el campo, fue lo que logró fuera de él. En una época en la que muchos atletas negros de élite todavía enfrentaban puertas cerradas fuera del deporte, Simpson se convirtió en una de las primeras estrellas afroamericanas en cruzar completamente hacia la cultura popular blanca de Estados Unidos. Fue comentarista en Monday Night Football, actuó en películas como Los Naked Gun, donde su torpeza cómica hacía reír a familias enteras. Protagonizó la miniserie Roots, una de las producciones más vistas de la historia de la televisión estadounidense. Y sobre todo, se convirtió en la cara de Hertz, la empresa de renta de autos, corriendo literalmente por los aeropuertos en comerciales que millones de personas recuerdan hasta hoy. O.J. Simpson no era solo un exdeportista exitoso. Era, según los estudios de mercado de la época, una de las figuras públicas más queridas y menos polarizantes de todo Estados Unidos. Era el hombre que todos, sin importar su color de piel ni su clase social, querían tener como amigo. Pero esa imagen impecable ocultaba algo que muy pocos, fuera de un círculo muy cercano, sabían. En 1977, en un club nocturno de Los Ángeles, O.J. Simpson conoció a una mesera de 18 años llamada Nicole Brown. Él tenía 30 años y ya estaba casado con su primera esposa, Marguerite Whitley, con quien tenía 3 hijos. Pero eso no le impidió comenzar una relación con Nicole que, con el tiempo, terminaría en un divorcio y en un nuevo matrimonio. Se casaron en 1985. Para el público, era la pareja perfecta. Él, el ídolo del deporte convertido en estrella de televisión. Ella, una mujer joven, rubia, hermosa, que aparecía sonriente a su lado en cada evento. Las revistas los mostraban como el matrimonio dorado de California. Pero detrás de esas fotografías había otra historia. Amigos cercanos de Nicole comenzaron a notar cambios en ella. Se aislaba. Evitaba ciertos temas. En ocasiones aparecía con moretones que intentaba cubrir con maquillaje o con explicaciones poco convincentes sobre caídas o accidentes domésticos. El 1 de enero de 1989 ocurrió el incidente que debería haber cambiado todo. Esa madrugada, la policía de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia desde la casa de los Simpson. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Nicole Brown Simpson corriendo hacia ellos, descalza, en ropa interior, con el labio partido, un ojo hinchado y marcas visibles de estrangulamiento en el cuello. Se escondió detrás de un arbusto y les gritó a los policías: «¡Él me va a matar!». O.J. Simpson salió de la casa en pijama,
tranquilo y les dijo a los oficiales algo que quedó registrado en el reporte policial. Esto es un asunto entre marido y mujer. ¿Por qué tienen que estar aquí? Fue arrestado. Pero lo que pasó después es exactamente el patrón que se repetiría durante los siguientes 5 años. O.J. Simpson se declaró culpable de un cargo menor, agresión conyugal. No pasó ni un solo día en la cárcel. Fue sentenciado a un pequeño programa de consejería, un poco de servicio comunitario y una multa simbólica. El juez ni siquiera exigió que asistiera en persona a la mayoría de las sesiones de terapia. Podía hacerlo por teléfono desde donde quisiera. La fiscalía del caso, años después, reconocería públicamente que trataron el incidente con una ligereza que hoy resultaría inconcebible, precisamente porque el acusado era O.J. Simpson. Uno de los fiscales llegó a admitir que el caso se resolvió de manera tan blanda porque era una celebridad y nadie quería ser quien arruinara su carrera. Y ese fue solo el incidente que quedó documentado oficialmente. Los registros telefónicos de emergencia de Los Ángeles muestran que entre 1985 y 1993 hubo al menos 8 llamadas distintas al 911 desde la residencia de los Simpson relacionadas con disputas violentas. En una de esas grabaciones, que se haría pública después de su muerte, se escucha a Nicole gritando aterrorizada mientras Simpson grita de fondo, y a los operadores tratando de calmar la situación como si fuera un procedimiento de rutina. Amigos cercanos de la pareja contarían más tarde que el comportamiento de Simpson seguía un patrón clásico de control. La vigilaba, revisaba sus llamadas, se aparecía sin avisar en lugares donde ella estaba, la seguía en su auto. Una amiga cercana relató que Nicole le había confesado, meses antes de su muerte, que tenía miedo de que él terminara por matarla. ¿Por qué nadie hizo algo? La respuesta incómoda es que muchos sí lo sabían: policías, vecinos, amigos, incluso periodistas de espectáculos que circulaban rumores en voz baja. Pero la imagen pública de O.J. Simpson era tan poderosa, tan rentable para todos los que lo rodeaban, que actuar en consecuencia hubiera significado destruir algo que a nadie le convenía destruir. El hombre que corría sonriente por los aeropuertos en los comerciales de Hertz era, en privado, un hombre que aterrorizaba a su esposa dentro de las paredes de su propia casa. Y el sistema que debía protegerla eligió, una y otra vez, proteger la imagen de él. En 1992, Nicole finalmente se divorció de O.J. Simpson después de años de intentos fallidos de dejarlo. Se mudó a una casa en Bondi Drive, en Brentwood, con sus 2 hijos pequeños, Sydney y Justin. Ese mismo año, mientras ella intentaba reconstruir su vida lejos de él, O.J. Simpson seguía siendo, para el resto del país, exactamente el mismo hombre de siempre. Los comerciales de Hertz seguían al aire. Seguía apareciendo en televisión nacional comentando partidos de fútbol americano. Seguía siendo invitado a eventos benéficos, a galas, a portadas de revistas deportivas. Nadie fuera de su círculo cercano sabía que, apenas unos meses antes de la separación final, la policía había sido llamada de nuevo a su casa. Nadie sabía que Nicole le había mostrado fotografías de sus propios moretones a una amiga, guardándolas en una caja de seguridad, por si algún día me pasa algo. Nadie sabía que, según testimonios posteriores, Simpson la seguía en su auto por las calles de Los Ángeles, que aparecía frente a su casa sin ser invitado, que en una ocasión entró a su propiedad y espió por una ventana mientras ella estaba con otra pareja. Para el mundo, O.J. Simpson seguía siendo el mismo héroe sonriente de siempre. Pero apenas 2 años después de ese divorcio, la noche del 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson y un amigo suyo llamado Ronald Goldman aparecerían muertos frente a la puerta de su casa, apuñalados de manera brutal. Y el nombre que la policía tendría en la mira desde la primera hora sería el mismo hombre que millones de personas seguían viendo correr sonriente por los aeropuertos en la televisión. La noche del 12 de junio de 1994, poco después de la medianoche,
un vecino que paseaba a su perro encontró los cuerpos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman en la entrada de la casa de Bundy Drive. Ambos habían sido apuñalados repetidamente. La escena era brutal, con evidencia de una lucha violenta. La policía llegó a la casa de O.J. Simpson pocas horas después. Encontraron sangre en su vehículo, en la entrada de su propiedad, y un guante ensangrentado que, según la investigación, coincidía con otro guante encontrado en la escena del crimen. 5 días después, cuando se le pidió que se entregara a las autoridades para ser formalmente arrestado, O.J. Simpson desapareció. Lo que siguió fue uno de los momentos más surrealistas de la televisión estadounidense. Al Couplings, un amigo cercano de Simpson y también exjugador de fútbol americano, conducía la ahora célebre camioneta Ford Bronco blanca por las autopistas de Los Ángeles, mientras Simpson, agachado en el asiento trasero, sostenía un arma apuntándose a sí mismo. En su bolsillo llevaba un pasaporte, dinero en efectivo, un disfraz y una carta que muchos interpretaron como una nota de suicidio. 95 millones de personas vieron la persecución en vivo. Las cadenas interrumpieron la transmisión de las finales de la NBA para cubrirla. Multitudes se agolparon en los puentes de la autopista para gritarle su apoyo mientras pasaba. Simpson finalmente se entregó esa misma noche en su propia casa. Comenzaba así lo que la prensa llamaría el juicio del siglo. El caso se convirtió de inmediato en un espectáculo mediático sin precedentes. Simpson armó lo que se conocería como el equipo de ensueño, un grupo de abogados de altísimo perfil que incluía a Johnny Cochran, Robert Shapiro, F. Lee Bailey y Alan Dershowitz. Frente a ellos estaba la fiscalía, liderada por Marcia Clark y Christopher Darden, con lo que parecía ser evidencia forense abrumadora. Sangre en la escena que coincidía genéticamente con Simpson, un rastro de sangre que conectaba su casa con la de Nicole, y el guante ensangrentado. Pero la defensa construyó una estrategia que combinó cuestionamientos legítimos sobre el manejo de la evidencia con una narrativa mucho más profunda sobre la desconfianza histórica de la comunidad afroamericana hacia la policía de Los Ángeles. Y encontraron una pieza clave para esa narrativa en la figura de Mark Foreman, uno de los detectives que había encontrado gran parte de la evidencia clave. Grabaciones de audio salieron a la luz durante el juicio en las que Foreman, años antes, usaba repetidamente insultos raciales y se jactaba de haber plantado o manipulado evidencia en otros casos contra sospechosos negros. Su credibilidad quedó destrozada frente al jurado y con ella, gran parte de la confianza en toda la investigación policial. El momento que definiría el juicio para la memoria colectiva llegó cuando la fiscalía, en un intento de demostrar que el guante encontrado en la escena pertenecía a Simpson, le pidió que se lo probara frente al jurado. El guante, visiblemente, no le entraba bien en la mano. Fue un error táctico monumental de la fiscalía, y la defensa lo convirtió en el eslogan que definiría todo el caso. Si no encaja, deben absolver. If it doesn't fit, you must acquit. El 3 de octubre de 1995, después de solo unas horas de deliberación, el jurado declaró a O.J. Simpson no culpable de ambos asesinatos. Lo que ocurrió inmediatamente después reveló algo mucho más profundo sobre Estados Unidos que el caso mismo. Las cadenas de televisión transmitieron en vivo, de forma simultánea, las reacciones en diferentes lugares del país. En universidades y comunidades predominantemente afroamericanas, la noticia del veredicto fue recibida con aplausos, abrazos y celebración genuina. En espacios predominantemente blancos, las cámaras capturaron rostros de incredulidad, indignación y silencio. Para millones de estadounidenses negros, el veredicto no era necesariamente una afirmación de la inocencia de Simpson. Era para muchos un raro momento de justicia simbólica dentro de un sistema legal que históricamente los había condenado de manera desproporcionada, que apenas 2 años antes había absuelto a los policías que golpearon brutalmente a Rodney King ante las cámaras, desatando disturbios en Los Ángeles. Para millones de estadounidenses blancos, el veredicto representaba exactamente lo contrario, la prueba de que la fama
el dinero y una defensa legal excepcional podían comprar la libertad incluso frente a la evidencia más contundente. Ambas reacciones eran, en cierto sentido, correctas. Y esa fractura, esa doble verdad que Estados Unidos vio reflejada en un solo veredicto, es quizás la revelación más importante de todo el caso O.J. Simpson. No se trataba solamente de si un hombre había matado o no a dos personas. Se trataba de qué país era realmente Estados Unidos y quién tenía derecho a la duda razonable dentro de él. Detente un momento y piensa en la magnitud real de lo que pasó antes de esa noche de junio de 1994. 8 llamadas documentadas al 911. Un arresto por violencia doméstica en 1989 con fotografías policiales de heridas visibles. Amigos que sabían. Vecinos que sabían. La propia policía de Los Ángeles que ya tenía un historial con esta pareja años antes de que ocurriera la tragedia final. ¿Cuántas señales de alerta hicieron falta para que alguien actuara con la seriedad que la situación merecía? La respuesta es incómoda. No fue falta de señales, fue falta de voluntad. Porque actuar en serio contra O.J. Simpson en 1989 habría significado arriesgar la carrera de un hombre que valía millones de dólares para las cadenas de televisión, para las marcas que lo patrocinaban, para la industria del entretenimiento que lo había convertido en uno de sus rostros más rentables. Y aquí está la pregunta que casi nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Cuántos de nosotros, como audiencia, fuimos parte de ese sistema que prefería ver al héroe antes que preguntar por la víctima? Porque durante años, mientras Nicole Brown Simpson vivía con miedo dentro de su propia casa, millones de personas seguíamos viendo a O.J. Simpson correr sonriente por los aeropuertos, en los comerciales de Hertz, riéndonos con él en Naked Gun, aplaudiéndolo en la televisión los domingos. Nadie preguntaba qué pasaba puertas adentro, porque preguntarlo habría arruinado la historia que todos queríamos seguir contando. La historia del niño pobre que llegó a ser leyenda. Esa es la verdad incómoda detrás de este caso. No es solamente la historia de un hombre que pudo haber matado a 2 personas y salió libre. Es la historia de un sistema completo, entretenimiento, policía, medios y público, que eligió una y otra vez no ver lo que tenía justo enfrente. El juicio penal terminó con la absolución de O.J. Simpson en 1995. Pero esa no fue la última vez que la justicia estadounidense se pronunció sobre su responsabilidad en las muertes de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. En 1997, las familias de ambas víctimas presentaron una demanda civil por muerte injusta contra Simpson. A diferencia del juicio penal, donde se requiere probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Un juicio civil solo requiere una preponderancia de la evidencia, un estándar considerablemente más bajo. El jurado del juicio civil llegó a una conclusión radicalmente distinta a la del juicio penal. Encontró a O.J. Simpson responsable de ambas muertes y lo condenó a pagar $33,5 millones en daños a las familias de las víctimas. El mismo sistema legal que lo había declarado no culpable en lo penal, lo declaró responsable en lo civil. Simpson prácticamente nunca pagó esa deuda. Durante los años siguientes, se dedicó a proteger sus ingresos, principalmente su pensión de la NFL, que legalmente estaba protegida de embargos, mientras las familias de Nicole y Ron Goldman apenas lograban cobrar una fracción simbólica de lo que un tribunal había determinado que les debía. Perdió la custodia de sus hijos con Nicole, que pasaron a vivir con los padres de ella. Su imagen pública, antes intachable, quedó dividida para siempre entre quienes seguían viendo al ídolo deportivo y quienes solo veían al hombre que, para ellos, se había salido con la suya. Pero la historia todavía tenía un capítulo más que revelaría, una vez más, la distancia entre la imagen que Simpson insistía en proyectar y la realidad de quién era. En 2007, Simpson fue arrestado en Las Vegas junto a un grupo de hombres armados, después de irrumpir en una habitación de hotel para recuperar, por la fuerza, objetos de memorabilia deportiva que aseguraba que le pertenecían.
Fue condenado por secuestro y robo a mano armada y sentenciado a 33 años de prisión. El hombre, que una vez había sido absuelto del crimen más grave posible, terminó tras las rejas por un robo de objetos coleccionables, en un episodio que muchos interpretaron como la justicia, alcanzándolo finalmente, aunque fuera por un motivo distinto al que todos esperaban. Cumplió alrededor de 9 años antes de obtener libertad condicional en 2017. Murió en abril de 2024 a causa de un cáncer, manteniendo hasta su último día la misma versión que sostuvo durante 3 décadas, que era inocente de las muertes de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. Nunca pidió perdón, nunca mostró un ápice de la introspección que muchos esperaban de un hombre que había vivido, en esencia, 2 vidas completamente distintas frente a 2 audiencias completamente distintas. Para una parte de Estados Unidos, murió como un hombre injustamente perseguido que finalmente encontró paz. Para otra parte, murió como el hombre que se salió con la suya durante 30 años. Y esa división final, ese desacuerdo que ni siquiera su muerte logró resolver, es quizás la prueba más contundente de que la imagen pública que O.J. Simpson construyó durante toda su vida nunca terminó de coincidir con la realidad que vivieron quienes estuvieron más cerca de él. Existe una fotografía de O.J. Simpson que pocas personas recuerdan. No es la de la Bronco blanca en la autopista. No es la del guante que no le entraba en la mano frente al jurado. No es la de los comerciales de Hertz corriendo por el aeropuerto. Es una fotografía de un niño flaco, con aparatos ortopédicos en las piernas, en un barrio pobre de San Francisco, sonriendo a la cámara sin saber todavía que algún día correría más rápido que casi cualquier persona en la historia de su deporte. Ese niño no soñaba con ser un símbolo. No soñaba con dividir a un país entero en 2 bandos irreconciliables. Solo quería correr, quería ser bueno en algo, quería que alguien lo mirara con orgullo. Y durante años, el mundo entero lo miró exactamente así. Hasta que la imagen que todos habían construido, la que él mismo ayudó a construir con tanto cuidado durante décadas, se topó de frente con la realidad de lo que ocurría detrás de las puertas cerradas de su propia casa. La pregunta que queda flotando, la que este caso nunca terminó de responder del todo, no es solamente si O.J. Simpson mató o no a 2 personas. Es una pregunta sobre todos nosotros como audiencia. ¿Cuántas señales de alerta necesitamos ignorar cuando el hombre que las genera es alguien que queremos seguir admirando? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a proteger una imagen que nos gusta, aunque eso signifique no proteger a quien realmente lo necesita? La próxima vez que el mundo construya un nuevo héroe intachable, la pregunta no debería ser si merece nuestra admiración. Debería ser, ¿qué estamos eligiendo no ver?